Yadi. Oficialmente hoy empezamos a trabajar la nueva plataforma de calificaciones de ISEP Cacerole. La nueva plataforma estudiantil, y ahí vamos a subir toda la información. Ya hoy, por primera vez, subimos las listas de los grupos que no son de nuevo ingreso. Ya habíamos trabajado con los grupos de nuevo ingreso así, los 3 o 4 grupos de nuevo ingreso. Ahora ya con ustedes también. En un corto plazo, yo me imagino que muy pronto ya dejaremos de usar el sistema TC y todo lo vamos a trabajar en la nueva plataforma. Esta nueva plataforma es más amigable para ustedes y para nosotros y tiene más opciones, ¿sí? Que el TC. El TC era bueno, no me parecía mal esa plataforma, pero pues ya le están mejorando con un ambiente más amigable para el usuario y pues cositas que el otro no tenía. Mejorar, renovarse o morir, dice el dicho, ¿no? Como ven. ¿Ustedes estaban teniendo algún problema con el TC? No, ¿verdad? Creo que era un sistema bastante fácil e intuitivo también. ¿No? Siguen ahí. Ay, muchachitos. Me hacen desatinar mucho. Vas a ver, Yadixa. Vas a ver. ¿Por qué, profe? Porque no me contestan. Ay. Algo y se quedan callados. Es que hay mucho ruido. ¿Son tus aves cantoras o canoras? ¿Cómo? ¿Aves cantoras? Sí, profe. Parece ¿Son? que vivo en una selva. Sí. ¿En dónde vives? Pareciera que viviera en una selva. Sí, digo, pero ¿en dónde vives? ¿Por dónde vives? Por la Albarrada. Ah, bien. Pues hay muchos árboles, ¿no? Está muy arbolado. Bueno, aunque en general Colima es muy arbolado. Hay lugares muy áridos, muy secos. Si van ustedes para allá, para el Espinal, qué bárbaro, casi no hay árboles por allá. ¿Se han ido para allá? Parece una ciudad nueva, No, yo no he ido. ¿no? Casi ni conozco Colima, profe. Con ¿Eres de decir. aquí de Colima? Pues tengo como, ¿qué serán? 3 años o 4 años que vivo aquí. ¿Y de dónde eres tú? ¿O de dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Pues yo nací en Manzanillo, pero he vivido en muchas partes. Ah, Esta bien. última vez vengo de Nayarit. ¿De Nayarit? Sí. ¿De Tepic o de dónde? Ajá, Bahía de Banderas. De abajo, de la costa, de la mera, ¿cómo le llaman? La Riviera Nayarita. Así es, profe. Muy bien. Vamos a esperar a sus compañeritos que se conectan, pero como que ya después les da flojera, yo no sé qué pasa. ¿Revisaron el artículo 150 de la ley? ¿Quién sí, quién no? Sean honestos. Yo les creo si son honestos. Si han Sí, demostrado, puede profe. ser honesto. ¿Eh? Yo sí, profe. Muy bien, Moni. ¿Tú, Andy? Beltrán. Sí, también ya la revisé. Por cierto que me dijeron que te conoces, mi querido Andy. ¿Ah, sí? Un amigo Bien. mío que le dijiste que estabas tomando clases conmigo. Se llama, le dicen el Cisco. Ah, sí, lo conozco. Sí, me dijo, el otro día me lo encontré ¿en dónde me lo encontré ese muchacho, canijo? Ah, en una distribuidora de equipo de cómputo. Fui a comprar unas memorias que necesitaba y ahí me lo encontré. Y me dijo, oiga, por cierto, le mandé saludos, ¿se los dieron? Ah, chis, ¿con quién? Dice, pues con este muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Beltrán se apellida. Ah, Andy Beltrán, sí, Andy Beltrán. Jugamos fútbol con su papá. Dice, me comentó que estaba tomando clases en ISEP y que usted le daba clases. Órale, pues muchas gracias. Pero Andy ni me mandó mis saludos, ni me dio mis saludos, el Andy hasta se le había olvidado. ¿Andy? No, Chama. sí, sí lo conozco.
De hecho, me arregló la computadora. Me la Y arregló. él Tiene un taller de computadora. Cisco. es Cisco. Sí. Ujú. Tiene un taller de computadora y Sí, me arregló la mía. por ahí al final de la Ahí por la avenida. sí, ¿cómo se llama? Pablo Silva. Muy bien. Sí, le Bueno, ayudó ya que intercambiamos saludos y que ya me dio por fin saludos Andy después de que no se acordó, que tuve que recordar, pues ahora sí a darle. ¿Qué dice el artículo 150? ¿Hicieron su resumen? Ahí está en pantalla, pero quiero que hablen ustedes. Ahora ustedes van a dar la clase. Ya me cansé. Bueno, ¿No? yo puse que el artículo trata sobre el reconocimiento, verificación y el embargo de las mercancías. Y también puse que el interesado debe de presentar 2 testigos con los domicilios para tramitar y resolver el procedimiento, y necesitan que les den el domicilio para que les lleguen las notificaciones Así que les es. van a dar. Y en el acta, el interesado tendrá solo 10 días hábiles después del día siguiente para obtener las pruebas. Y si ya después de todo ese proceso está correcta la clasificación arancelaria, se cancela el embargo y se entrega la mercancía. Así es. Se oye muy bonito, ¿no? Que nos entregan la mercancía en el tiempo que dicen y demás. Pero la realidad es que, ya les comentaba, que por los plazos, los tiempos que la autoridad se toma, sí, que son casi siempre al límite, pues es muy difícil que en menos de 45 días puedas recoger tu mercancía. A veces tarda hasta 2 meses o más. ¿Sí? Y eso pues limita mucho el movimiento de los importadores. Ese es el caso de que se dé positivo, se dé negativo más bien el PAMA, que el procedimiento no tenga sustento y que yo lo demuestre en ese plazo de 10 días. Pero puede ser un peloteo. Puede ser que yo en 10 días ofrezca las pruebas y formule los alegatos y que la autoridad me admita solo una parte y me pida ampliar el plazo. Me amplíe el plazo para esto y pues ahí se puede ir otros 10 días y así, ¿de verdad? Entonces, bueno, ahorita ya estoy viendo aquí que este nuevo artículo dice que la Junta deberá realizarse dentro de estos 10 hábiles siguientes a su ofrecimiento de las pruebas. Cuando el embargo precautorio se genere con motivo de una inexacta clasificación, podrá ofrecerse dentro del plazo señalado la celebración de una junta técnica consultiva para definir si es correcta o no la clasificación que se le ha manifestada, pero solo en el caso de una incorrecta clasificación. Dicha junta deberá realizarse dentro de los 3 días siguientes a su ofrecimiento. En caso de ser correcta la clasificación, la autoridad que inició el procedimiento levantará el embargo y le entrega las mercancías. Pero no, fíjense bien, no dice los plazos para levantar el embargo y el levantamiento y la entrega de las mercancías. ¿Sí? Aquí es donde hay una laguna, donde la ley necesita ser modificada, porque las autoridades, con todo el dolo posible, generalmente se toman todo el tiempo que pueden. Y como no hay una fecha establecida en ley, puede ser mañana, o puede ser dentro de 10 días, o puede ser cuando la autoridad tenga la posibilidad de hacerlo, ¿verdad? No los forza a que la autoridad lo haga de manera expedita. Y eso, pues, ¿qué problemas le trae al importador? Pues ya lo hemos platicado mucho. ¿Vale? Muy bien. Bueno, vamos a continuar acá ahora. ¿Cuál era? Ya me perdí. Este no era. Hasta acá abajo. Siguiendo con las causas que dan origen a un PAMA, aquí están básicamente. El artículo 151 de la ley aduanera dice que son, aparte de una clasificación arancelaria defectuosa, mal hecha, la introducción de mercancías al territorio nacional por lugar no autorizado. Parece mentira que suceda todavía hoy en nuestros días, pero es una realidad. Eso se llama contrabando. Si la autoridad, evidentemente en una aduana no va a encontrar esta manifestación negativa, ¿dónde lo va a encontrar? ¿Dónde puede hacer el hallazgo de que existe mercancía que no entró
por el lugar autorizado, es decir, entró de contrabando. ¿En dónde lo puede determinar? A ver, piénsenle tantito. ¿En dónde puede determinar que hay este tipo de conductas infractoras? Que no son legales. Recuerden que no nada más el PAMA se origina en la aduana, se origina también en otros dos puntos. ¿Cuáles son? ¿Nadie? ¿Nadie me puede decir en dónde puede determinar la autoridad que hay una infracción a la ley aduanera? ¿No? Últimos 5 segundos, piénsenlo. A ver, Antonio. ¿Dónde se pueden determinar los PAMAs? Ya lo platicamos en las clases anteriores. En el reconocimiento durante el despacho aduanero y en el reconocimiento aduanero. ¿Dónde más? Uy, es pregunta de examen, ¿eh? Síganle, síganle. En las visitas domiciliarias. Generalmente, esta conducta infractora se determina en las visitas domiciliarias, cuando la mercancía o los bienes, la mercancía es la que se intercambia, ¿no? La que se vende y se compra. Pero también hay bienes. Esos bienes llegaron para quedarse, son los famosos activos fijos, maquinaria, equipo, incluso de transporte, equipo de cómputo, equipo en general, que no tenga la evidencia de haber sido despachado por una aduana de manera legal, es decir, no tenga pedimento. Y eso se puede determinar en una visita domiciliaria. Ya les comenté que entonces el embargo es de cajón. Se instaura el PAMA y se hace una investigación de cómo llegó esa mercancía. Y si esa mercancía fue importada de manera ilegal, entonces, ¿qué procedería para el importador? Hacer la legal importación de la mercancía con el pago de las multas, actualizaciones, incluso del valor de la mercancía en aduana para determinar los impuestos omitidos y elaborar el crédito fiscal. Y mientras eso sucede, la mercancía sigue embargada y sigue la empresa sin poder producir. Si es una empresa fundamental para ella, pues imagínense lo que eso causa. Desvío de rutas fiscales de mercancías extranjeras en tránsito internacional en términos del anexo 11 de las reglas del comercio exterior. La transportación de mercancías en tránsito interno en medios distintos a los autorizados, es decir, se autorizó para que el contenedor o la mercancía pasara de una aduana a otra en un transporte y resulta que llega en otro. Esto es muy común y les voy a platicar el por qué. De hecho, a mí me pasó en alguna ocasión. Nosotros llevábamos en tránsito a la aduana de Pantaco un contenedor por instrucciones de una agencia aduanal y en el camino mi camión se descompuso, nada más y nada menos que se desvieló. Evidentemente mi camión ya no podría llegar a donde tenía que haber llegado. Entonces, para no causar demoras, se nos ocurrió la brillante idea de cambiar de tráiler. Una persona que trabajábamos de alguna manera juntos, se ofreció a llevar mi contenedor, traía espacio en su tráiler, traía solamente un contenedor de 20 pies y traía espacio en la plataforma para otro. Entonces, se hizo la maniobra en la carretera a mano, lo que eso significa. O sea, pusieron las planas una contra otra y movieron de manera manual, empujando el contenedor hasta que quedó asegurado en la otra unidad y llevó su carga y luego llevó la mía. ¿Y qué creen que pasó? PAMA. Nos hicieron una multa y pues nosotros tuvimos que pagar por eso, ¿no? Además de la descompostura de mi tráiler, pues la inexperiencia en este tipo de cosas y tuvimos que asumir nuestra parte. Entonces, si la mercancía sale en un transporte, en ese transporte debe llegar a la otra aduana, ¿sí? Para ello te toman las placas y te toman los datos generales del chofer. En las reglas generales del comercio exterior, hay una parte, no me acuerdo qué anexo es,
pero viene exactamente todo lo que debe cumplir el transportista para poder llevar la mercancía de la aduana a su destino. Entonces, el no cumplir con eso, pues es una infracción. Es un mundo de cosas las que hay que observar en el comercio exterior. Es un mundo de situaciones que debemos estar muy pendientes porque de otra manera todo incide en ¿qué? En costos. Costos y sobrecostos. Multas, infracciones, PAMAs, embargos. Es un mundo. Por eso es tan difícil, por eso mucha gente le tiene mucho miedo a la importación y a la exportación, porque la autoridad mexicana en particular es muy reacia a hacer las cosas de otra manera. En la medida en la que se automatice cada vez más el procedimiento aduanero, es en la medida en que va a bajar la corrupción. Muchas de estas cosas están diseñadas, y perdón que lo diga, realmente me molesta mucho, pero es una realidad. Están diseñadas para atorar al pobre importador y que termine pagando la famosa mordida. ¿Sí? Entonces, yo creo que aquí hay un tema muy importante y desde el punto de vista investigativo también. ¿Cómo mejorar esos procedimientos para que cada vez se minimicen las faltas? Ciertamente que hay mucha gente muy dañera, ciertamente hay mucha gente que le anda buscando siempre cómo evadir a la autoridad para ganar dinero, ¿verdad? Muchos importadores que no hacen las cosas bien por una falta de ética, muchachos. Una falta de ética en lo que está haciendo. Ciertamente hay muchos de esos. Pero también la autoridad ha incurrido en todos estos candados tan fuertes, en todas estas vericuetos de la ley, que pues lo que conduce es a promover la corrupción. El señor presidente de la República, el licenciado don Andrés Manuel López Obrador, dice que va a erradicar la corrupción. Bueno, aquí hay materia para ello. Aquí hay mucha materia en la ley aduanera y en los procedimientos para evitar la corrupción. Y es algo que yo no he visto que haya tocado. El hecho de haber llevado al ejército a que haga las operaciones portuarias no es que se hayan metido a la administración de las aduanas. Las aduanas siguen siendo territorios de los administradores de las aduanas. Y si hay un administrador de aduanas que no es íntegro, que no es honesto, pues olvídense, así va a trabajar la aduana, ¿no? Y yo he sabido de casos, que les puedo platicar. Recuerden que mi hermano está trabajando en un depósito fiscal. Entonces, en esos depósitos fiscales, con patios grandes, la autoridad de repente los renta. Perdón, voy a mover el papel que me está cayendo gordo. Me está distrayendo. Los renta la autoridad para llevar a cabo la apertura de contenedores que estuvieron en abandono y su destrucción, la destrucción de las mercancías, no del contenedor, de las mercancías. Pues en esa destrucción que está certificada por notario público, se filma y demás, no falta el Vivales, que lo que quema es la mercancía inservible, que no tiene un cierto valor comercial o que ya caducó, que simplemente no es vendible. Pero lo que es vendible, como por ejemplo bocinas, videocaseteras, DVD, bueno, ahora ya videocaseteras ya no hay, DVDs o Blu-rays, o relojes, o bicicletas, tanta mercancía que causa abandono, pues simulan la destrucción y esa mercancía viene a parar a las manos del comercio informal. ¿Sí? Tanto comercio informal que hay en México, uno no se explica cómo es que esa mercancía está entrando al país. Bueno, pues esta es la manera. Hacen el símil de que van a destruir el contenedor, la mercancía que está en el contenedor, efectivamente destruyen lo que no sirve para, no es comercialmente adecuado, pero lo que sí es comercialmente adecuado, de eso ni hablan, y se hacen un reparto. Y aún con la participación de notarios públicos que también han motivado corrupción. Entonces, mientras no cambiemos nuestra idea de lo que es ser honesto, de la ética, y no de querer enriquecernos de una manera muy rápida, porque es efímero todo eso. El dinero no es la vida, es tan solo vanidad, dice la canción, ¿no? Pero, pues sí, la gente está más clavada en ganar dinero que en hacer las cosas bien. Y también influyen, pues que no tienen sueldos adecuados en las aduanas. Estas personas que hacen la destrucción, que no son los operadores, no son los administradores, ni son tampoco los oficiales de comercio,
sino son personas auxiliares que apoyan en todo esto. Y hoy, evidentemente, pues les brillan los ojos cuando hay la posibilidad de hacer una trampa y ganarse una lana adicional, ¿no? Y eso está mal, está muy mal. Pero bueno, así es nuestro país y ojalá se desregule cada vez más la aduana con métodos ciertos, sí, quizás automatizados, en donde no haya tramos para que quepa la corrupción, ¿sí? Platicábamos hace algunos años, hace un año, 2 años, no me acuerdo, en una conferencia que tuvimos con un doctor en comercio internacional eh, y particularmente abocado a la investigación de métodos de la aduana, de la operatividad y de todo lo que tenga que ver con esto que les estoy platicando, eliminación de la corrupción, agilización de los trámites, no estarle poniendo tantas trampas al importador para que se queme, ¿no? Si ustedes ven la ley, parece ser que fuera un campo minado. Si no hago esto, me van a sancionar por esto. Si no hago esto otro, me van a sancionar por lo otro. Entonces, genera un estrés natural en los pobres importadores, ¿sí? Que ya de por sí están invirtiendo su dinero en traer mercancías que muchas veces no saben si van a vender o no, si va a ser un éxito o no su venta. Súmanle todo esto que sucede en las aduanas, pues entonces genera un estrés mayúsculo. Entonces nos decía que la tendencia nacional, la tendencia internacional hacia la automatización de la aduana es un hecho. Y que cada vez más se van a utilizar robots, así como lo oyen, que lleven a cabo las labores de inspección que hoy en día están en manos de los vistas aduanales, de los operadores, de los oficiales de comercio exterior. Y eso lo hace muy discrecional. O sea, ¿cómo sabemos que no se ponen de acuerdo con el importador para que pasen mercancía que no debe ser? La droga, los estupefacientes, es como entran. Las redes, estaba oyendo esta mañana, y se los voy a recomendar, un video en YouTube que habla sobre los capos de la droga, ¿no? Y cómo es que operan, cómo es que esta red de operación del narcotráfico, pues se da en las aduanas. ¿Ustedes por qué creen que en Colima tengamos aquí metidos a varios cárteles de droga? Entre ellos, Cártel Jalisco Nueva Generación. El otro fuerte es el Cártel de Sinaloa. Y estas matanzas que estamos viendo que se dan entre ellos, pues es debido al control de una plaza. Una plaza que pues para ellos representa mucho. ¿Por qué creen? Porque aquí está Manzanillo. Y Manzanillo es la joya de la corona. La droga entra y sale por las aduanas. Y en este caso la de Manzanillo. Entonces, no es casualidad que en Colima, que sea un estado de paso, ¿sí? En donde la incidencia de la drogadicción no es tanta como las grandes ciudades, sin embargo ya tenemos lo nuestro. No es un mercado atractivo, pues, por el tamaño del mercado para los narcotraficantes. ¿Cómo es que están aquí tan arraigados y tan no quererse mover? Pues por Manzanillo. Por Manzanillo entran todas las drogas que vienen de Sudamérica, de Colombia, de Perú, de incluso de Bolivia, que no tiene salida al mar, pero tiene una posibilidad, una carretera que lo conectan con algún puerto como el Callao en Perú, y que vienen para acá. Porque del lado de Venezuela, que saldría por el Golfo, pues también tiene lo suyito, pero ahorita Venezuela está muy, muy deteriorado. Entonces, la mayoría de la droga entra por los puertos marítimos. Ustedes dirán, bueno, ¿y los aviones? Sí, los aviones también pueden transportar droga, pero no van a comparar el tamaño de una operación de un barco, en un barco a un avión, ¿sí? Y por ello, la aduana es tan importante. El control de la aduana es tan importante. Y ahora que el gobierno tomó la decisión, la mala decisión de que sea el ejército el que cuide el puerto, el que tenga el control del puerto, de la capitanía de puerto y demás, la marina, pues cada vez es más complicado saber qué está pasando, dado que es una tradición que las fuerzas castrenses, la marina y el ejército, no sean tan transparentes en lo que hacen, ¿sí? Así es que quién sabe qué es lo que esté pasando allá adentro. Sin embargo, bueno, la operación de comercio internacional sigue siendo atribución de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT y a través de la AGA, la Administración General de Aduanas. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí de lo que he platicado, de lo que he dicho, algún comentario adicional.
No, profe. Por el momento no, profe. Por el momento no. Perdón, me están mandando una solicitud de información. Un segundito. Perdón, ya. Sí, no hay duda. Bueno, vamos a seguir adelante. También el incumplimiento de regulaciones o restricciones no arancelarias, ya lo habíamos visto y vimos que efectivamente en las infracciones con mayor frecuencia, esa información que obtuve la obtuve de una agencia aduanal, ¿eh? No crean que la saqué de la autoridad. Una agencia aduanal que lo subió, nos hizo favor de pasar esa información. Incumplimiento en las normas oficiales mexicanas. ¿Qué son las NOMS? ¿Alguien sabe qué es la NOM? Hemos hablado mucho de ello, pero no hemos especificado qué es una NOM. ¿Alguien? Toño, Joshua, Chuy. Dani, Antonio, porque ya sé que mis muchachitas sí se lo saben, yo sé que Moni y Yadixa sí se lo saben. ¿Qué es la NOM? No ¿Qué son es como la norma oficial mexicana? las reglas de la, ¿De no qué? son como las reglas de la documentación, algo así. No Por precisamente. ejemplo, que todo era científico. Como las regulaciones y los requisitos Sí, pero que se más aplican a adelante. los productos. Así es. Bueno, en todo el mundo, les voy a platicar de dónde surgen todas estas normas. En todo el mundo hay una tendencia a la estandarización de procesos y de mercancías. Una cama, por ejemplo, aquí y en China, si ustedes van a un hotel en China o con donde vayan, tiene dimensiones similares, alturas similares, con las mexicanas, con las gringas, con las europeas, con todos los muebles. Eso se debe a que hay un instituto a nivel internacional que se dedica a certificar que la mercancía esté estandarizada. Es decir, debe cumplir con ciertas normas para que esa mercancía sea comercializable y además, primero, sea aceptada en los países. Sucede con la industria eléctrica, donde los apagadores que se venden en México, ustedes pueden intercambiarlos por la marca que quieran y va a quedar en los huecos que dejan los albañiles cuando construyen las casas para que se puedan conectar ahí. Lo mismo los cables eléctricos que se utilizan, todos nos van a dar un servicio similar, algunos mejor que otros en cuestión de calidad por precio, ¿verdad? Pero en general todos funcionan. Los discos duros de las computadoras van a empatar en cualquier computadora, ¿sí? Tenemos dos tipos de computadoras fundamentalmente, que son las laptops y las computadoras de escritorio. Y para las laptops hay un cierto tipo de discos duros y para las computadoras de escritorio hay otro tipo de discos duros. Son dispositivos para almacenar memoria. Las casas mismas tienen ciertas alturas estándar que permiten a los constructores y a los proveedores de material de la construcción, pues, vender sus productos. Si esto no sucediera, sería un caos. Yo hago mi producto conforme a lo que yo creo que es, y entonces lo quiero vender en un lugar en donde no empata, no hay esa estandarización requerida. Cada vez el mundo es más estándar. Hoy también tenemos los modelos de gestión de la calidad, ya lo verán en su momento cuando lleguemos allá, creo que es el bloque 6. La estandarización se da también en una gestión de la calidad de manera universal. Bueno, ese instituto es uno de tantos, es el principal, se llama ISO, International Standard Organization, Organización Internacional de Estandarización. Y cada país, dependiendo de su relación con ISO, adopta ciertas normas
que deben cumplir los productos que entran al mercado mexicano. ¿Para qué? Para garantizar que sean realmente comercializables. De nada te serviría traerte un equipo que traiga el conector tipo Argentina, que es diferente. Los conectores en Argentina también son de dos entraditas, las clavijas, perdón, ay, se me fue el nombre, los conectores. Y las clavijas tienen esa hendidura especial para que se pueda utilizar en Argentina. En México tiene otro concepto. Bueno, de nada te serviría estar importando productos que no pudieras utilizar en México y mediante los cuales podrías estar engañando a tus consumidores. Para evitar eso, se establecen el cumplimiento de esas normas oficiales mexicanas que deben cumplir todos los productos mexicanos, todos los mexicanos y todos los que entren a México. Esas normas son muy amplias. Hablan también de, por ejemplo, el idioma, la forma de etiquetado, qué debe traer la etiqueta, qué información nutrimental deben traer los productos que son alimenticios, cómo deben venir las cajas con fruta fresca. Se importa mucha uva de Estados Unidos y de Chile. ¿Cómo deben venir? ¿Qué información debe traer? Son un buen de normas oficiales. Cada industria, en esto de la normalización, tiene sus normas oficiales. Y ellas deben ser cubiertas y cumplidas por los extranjeros, los productos extranjeros que quieren ingresar a nuestro mercado. ¿Sí? El hecho de incumplirlas es una infracción. Y es una de las más recurrentes, oigan. ¿Y qué pasa cuando no se cumple con la norma? Bueno, no solo hay multas, sino también hay el impedimento de que esa mercancía entre o ingrese a nuestro país. Ahí es donde vienen los cochupos, donde hay los temas de corrupción, donde se puede dar. Esa mercancía no puede ingresar al territorio nacional. Y sin embargo, díganme ustedes, ¿cuántas veces no han comprado productos extranjeros a través de las plataformas digitales? Mercado Libre, ¿cómo se llama? Whisky, todas estas, que no solo no cumplen la norma, no nos entregan instructivos ni etiquetas en español. ¿Sí se han fijado? ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, precisamente porque esta mercancía que causa abandono y que no puede ingresar a territorio nacional y que debe ser destruida, sería muy costoso regresar el contenedor hasta su lugar de origen, y no creo que se avienten el tiro. Entonces, la autoridad las embarga mediante un PAMA, y entonces esa mercancía es sujeta a ser destruida. Pero resulta que nuestros queridos oficiales del comercio y todas estas personas dedicadas a la aduana, con unas ideas bastante fuera de contexto, bastante negativas, pues hacen su agosto y esa mercancía la ponen en el mercado negro y por eso es que se venden con estas salvedades. En realidad, ningún producto extranjero que se comercialice de manera legal en México debe traer instructivos en inglés o en chino. Deben traer instructivo en español. Si ustedes adquieren un producto que no está con estas características, quiere decir que están adquiriendo un producto ilegal, un producto de contrabando. ¿Ok? Y eso es la NOM. Finalmente, para eso sirve la NOM, para evitar todo este tipo de cosas. ¿Ok? El incumplimiento de la NOM, pues es motivo de infracciones, sanciones, embargos e incluso decomiso de mercancía. Bueno, otra infracción del pedimento, factura con nombre o domicilio fiscal falso e inexistente del exportador, en el caso de un producto de importación en México. ¿Sí? Muchas veces, por no tener esa factura para poder hacer el método de valoración por el método de transacción, método número 1, que es el valor comercial más los incrementables, se inventan facturas o se inventan nombres de ficticios de importadores cuando no se encuentra la factura. Y cuando la autoridad lo detecta, es motivo de PAMA y de sanción con embargo. Sin documentación que acredite que se sometió a los trámites de la ley para su introducción al país. Bueno, pues el pedimento, si no hay un pedimento y la autoridad encuentra mercancía con estas características, pues la decomisa y generalmente lo que se hace es destruirla. Esa mercancía no puede estar en México porque no cumplió
con la legalidad para poder entrar a nuestro país. Pero ahí la vemos que están vendiéndola en los cruceros. ¿No se han fijado? Toda la mercancía que se vende que no cumple con reglas, con normas, y que además no tiene pedimentos y que además se importó de manera ilegal. Bueno, no es una casualidad. Las aduanas son la entrada y salida de la mercancía. Es muy difícil que la mercancía sea transportada por lugares donde no hay aduana, porque eso implicaría que no hubiera carretera en nuestras fronteras o en nuestros puertos. ¿Entrarán por submarino o cómo creen ustedes que entren? Claro que no. Entran directamente por las aduanas. Y es en las aduanas en donde se dan este tipo de corruptelas que hace que, por un lado, sí me pongo muy agresivo y muy fuerte con mis importadores que no cumplen, pero por otro lado, yo, autoridad, hago el agosto de mi vida porque la vendo de manera ilegal. En lugar de destruirla como mandata la ley, la mercancía sale hacia los canales de comercialización informal que cada vez están más fortalecidos y que también se podría considerar es crimen organizado. Ahí la autoridad le ha faltado quizás un poquito más de rigor a las autoridades que mandan, pero pues si están coludidas, pues imagínense, ¿no? ¿Qué va a pasar en este país? Necesitamos gente nueva, gente ética, gente que cambie estas situaciones. Y ustedes son los que van para allá, muchachos, con buenos valores, con buena ética y con ganas de que este país verdaderamente salga adelante. ¿Qué implica el contrabando? Pues implica la pérdida de empleos. Si yo estoy comprando mercancía chafa, aunque sea chafa y más barata, pues no le compro al comercio local. ¿Y eso en qué va a parar? Ustedes saben que las empresas viven de sus ingresos, de sus ventas. Si no venden, porque hay una competencia desleal por parte de estos grupos de informales, que cada vez son ejércitos mayores, ¿eh? No creen que es algo chiquito. Vean ustedes, sean un poquito analíticos y analicen la mercancía que se vende en cruceros, la mercancía que se vende en fayucas. No son mercancías que estén importadas legalmente. Las mercancías que están importadas legalmente son las que se venden en tiendas establecidas y que pagan impuestos. Así sea la tienda de Más Celular o como se llame, la tienda que está ahí en la Avenida Madero, que vende todo chino, tanto electrónico como de consumo en general. Ellos sí pagan impuestos. Y si ustedes se fijan y compran ahí mercancía, aunque sea mal escrita y mal hecha, todos traen instructivo en español. Esa es la diferencia entre una mercancía legal y una mercancía de contrabando. Bueno, ya se me acabó el tiempo, muchachos. Nos vemos a las 9:20 para darle finalización a esta presentación del día de hoy. ¿Sale, vale? Ahora revisen el artículo 151 y al rato me lo van a tener que subir a Classroom, ¿eh? A que no crean que si no lo hicieron ya se salvaron, porque no les pregunté. Nos vemos al rato. Hasta el rato, profe. Nos vemos. Bye bye. Bye.